Bienvenidos a The You Project. Les habla Carolina Miranda traduciendo para las clases bíblicas de Mike Howard. Welcome to The You Project. I am Carolina Miranda and I am translating Mike Howard's lessons. Vamos a tener un estudio bíblico y estamos en el libro de Números, capítulo 20, y el título de la clase de hoy es Falta de confianza. Una de las primeras cosas que nos vamos a dar cuenta es que no solo la primera generación del pueblo de Israel tuvo sed, necesitó beber agua. La segunda generación también tuvo sed. Y desde una perspectiva espiritual, vamos a ver que todas las generaciones necesitan el agua que Dios provee. Pero vamos a ver cuál es el significado y las diferencias entre fe y confianza. Siempre pensamos que fe y confianza son sinónimos, pero son un poco diferentes. La fe es la creencia fundamental en el carácter de Dios y en sus promesas. La confianza, que fluye de la fe, es la dependencia activa y la acción que surge de la fe. Entonces, fe es nuestra creencia en Dios y confianza es cómo vivimos nuestra fe. A menudo la demostramos a través de nuestra obediencia y nuestra rendición en temporadas y en tiempos difíciles. Pero vamos a ver dónde estamos en el libro de Números. Vamos a recordar qué vimos la clase pasada. Vimos que los 2 espías regresaron del espionaje encomendado en la tierra prometida. 10 volvieron y en su reporte dijeron: hay muchos gigantes, las ciudades son muy grandes, son fortificadas, es muy difícil que Israel sea exitoso para entrar en la tierra prometida. Entonces la nación decide que no quiere entrar. Esto no le gustó para nada a Dios y dijo: por falta de esa confianza, por falta de fe, vagarán en el desierto por 40 años y cualquiera mayor a 20 años va a morir en el desierto sin ver, sin entrar la tierra prometida. La siguiente generación es la que va a entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver en los próximos capítulos que son esos 40 años un periodo bastante silencioso. En el capítulo 14 podemos ver que Dios juzga la falta de fe de Israel y que es lo que ya explicamos en la clase anterior. En el 15 vemos leyes, ejecución del Sabbat, vemos estas borlas o también en otras versiones de la Biblia llamada como flecos, que van a ser aquellos que se va a indicar que sean cosidos en los bordes de sus vestidos con un hilo de color azul para recordar que hay que cumplir los mandamientos del Señor. Y respecto a la ejecución del Sabbat, hubo un grupo que violó el día de descanso y fueron ejecutadas. Eso se puede encontrar en el capítulo 15. Y hay un verso en el que se indica, como bien les decía recién, estos flecos que van a representar en cada ropa de los israelitas. Es un recordatorio de cumplir los mandatos del Señor y no andar en una vida de pecado. En el capítulo 16 vemos la rebelión de Coré. Va a haber 250 muertos. Es una rebelión muy famosa. Coré reunió 250 líderes que querían tomar por la fuerza la autoridad que les fue otorgada a Moisés. Y a Dios no le gustó para nada eso. ¿Y qué hizo? Hizo que estos rebeldes fueran tragados por la tierra. En el capítulo 17 vemos la vara de Aarón confirma el llamado de Dios. En este capítulo dice Dios: voy a dejar en claro y que todos entiendan que Moisés es mi líder elegido y que Aarón es mi sacerdote elegido. Entonces van a hacer una prueba. Todos van a poner sus varas en el medio y la vara de Aarón al otro día no solo había brotado, sino que había florecido almendras. En el capítulo 18 define deberes de sacerdotes y levitas. En el capítulo 19
Se van a definir rituales y tiempos de purificación, los tiempos que ellos necesitaban ser observados. Entonces, cuando miramos dónde estábamos la semana pasada y dónde estamos en esta clase, en esta semana, hay mucho que no se nos ha dicho en la Biblia, en aspecto de dónde fueron, dónde acamparon, dónde vivieron, no es muy claro. Pero vamos a ver en el capítulo 20 que sí anduvieron una gran distancia estos 40 años. Y vamos a tener un mapa aquí en pantalla que nos va a ayudar a ubicar por dónde anduvieron, por dónde estuvo el pueblo de Israel. Cuando al principio salieron de Egipto y se encontraron en la zona marcada por ese rectángulo que ven en el mapa, en la zona del desierto de Shur, de las aguas amargas, lo primero que pasa después que cruzan el mar Muerto, después del tercer día, ellos tuvieron sed. Entonces, Dios le dice a Moisés en este momento que golpee la roca con su vara y el agua salió fluyendo de la roca y así bebieron y fueron satisfechos. Después ellos fueron de esa locación hacia allí abajo, que también lo ven en este nuevo mapa, en el monte Sinaí, donde reciben la ley, donde reciben los mandamientos. Allí van a instalar campamento y van a construir el tabernáculo. Después de un año, ya van en dirección hacia la tierra prometida. Pero la semana pasada descubrimos que cuando llegan a la tierra prometida, allí en Cades Barnea, y lo podemos ver en el mapa que está seleccionada esa zona, decidieron que tenían mucho miedo y sin confiar en Dios para entrar en la tierra prometida, por temor a volver sin los hombres a salvo, con temor y ver estos gigantes y el desafío, deciden que no pueden entrar. Entonces se rebelan. Pero del capítulo 14 al capítulo 20 vemos cómo en este mapa pueden ver en esa gran zona seleccionada por 40 años como el Señor lo mandó, el pueblo de Israel anduvo vagando. Y después vemos que la nueva generación, y notemos que la antigua generación murió a este punto, después de esto haber pasado, transcurrido estos 40 años, ya muchos murieron o están a punto de morir en un año más o menos, incluyendo Miriam, Aarón y Moisés finalmente, los tres líderes de este grupo. El capítulo 20 va a empezar con la muerte de Miriam. Y ella era la hermana de Moisés. Creemos que tenía 7 o 10 años más que Moisés. ¿Y por qué tenemos esta información? Porque en el libro de Éxodo vemos que ella es la que le ofrece a la hija de Faraón que el bebé fuera cuidado y amamantado por una nodriza en el campamento de Israel. Así que ella era lo suficientemente grande para lidiar con esta situación, para poder expresarse y llevar al bebé Moisés de vuelta con su mamá al campamento de Israel. Entonces, aquí en el capítulo 20 vemos que Miriam muere. Otra vez que hemos escuchado de ella es cuando cruzan el Mar Rojo y ella canta esta hermosa canción. Y en la Biblia Miriam es declarada como profeta. Entonces no solo es la hermana de Moisés, sino que una profeta, alguien con un liderazgo importante. Y ella va a morir allí, en Cades Barnea. Israel está de vuelta en Cades Barnea. Están listos para hacer lo que la anterior generación estaba a punto de hacer 40 años atrás, a punto de entrar a la tierra prometida. Pero Dios los va a hacer rodear el camino por una dirección diferente. Mientras tanto, esta nueva generación, vuelve a tener sed. Vemos cómo ellos cruzan el Mar Rojo. Tienen sed. Moisés golpeó la roca. Entonces estamos de nuevo aquí, 40 años después, y esta generación de nuevo sedienta. No la misma, la nueva. Y ahora le piden a Moisés, de nuevo, agua para beber. Entonces desde aquí
desde el desierto donde vagaban, van a levantar campamento. Después de que obtengan el agua, que esta es la lección de hoy, lo que vamos a ver hoy, ellos van a ir al monte Hor, y es lo que ven seleccionado en esta nueva parte del mapa. Un camino que los va a hacer cruzar el Jordán desde Jericó para entrar a la tierra prometida. Pero llegan al monte Hor. Aarón muere. Creemos que Miriam tenía 126, 127 años. La Biblia no lo dice, no lo sabemos exactamente. Pero Aarón muere. Y la Biblia nos dice que él tenía 123 años cuando termina falleciendo. La semana que viene vamos a ver que la nación de Edom, pueden verla seleccionada aquí en el mapa, que por cierto son descendientes de Esaú. Recordemos, Israel viene de Jacob, el hermano gemelo de Esaú. Y Edom, la nación de aquí que está seleccionada a nuestra derecha, se rehúsan dejar pasar al pueblo de Israel por sus tierras. Entonces Israel va a tener que rodear Edom, Midian, Moab, para llegar al lugar que estaban yendo, la tierra prometida. Todo esto y los mapas que vimos recién es la historia de donde ellos estuvieron. Pero hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 20. Una nueva generación que está sedienta. En los próximos 16 capítulos se va a ver que Israel viaja de Cades Barnea a las llanuras de Moab, lo que dijimos recién. Pero hoy vamos a ver el viaje hacia la tierra prometida, parte 2. Eclesiastés 1 nuevo dice, lo que ha sido es lo que va a ser. Vemos que la nueva generación está justo donde la antigua generación estaba 40 años atrás. Y ahora van a tener sed como la primera generación tuvo cuando cruzaron el Mar Rojo. Capítulo 20, verso 2. Ahora no había agua para la comunidad y el pueblo se reunió contra Moisés y Aarón. Discutieron con Moisés y dijeron, si tan solo hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos, que significan nuestros padres, nuestros tíos, nuestras tías, hermanos, etc., cayeron muertos ante el Señor. En otras palabras, ellos dicen, desearíamos haber muerto con ellos, porque estamos aquí en el desierto muriendo de sed. Ellos van a decir, es tu culpa, Moisés y Aarón. ¿Por qué trajiste a la comunidad del Señor a este desierto para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí? ¿Por qué nos sacaste de Egipto a este lugar terrible? No tiene granos, ni higos, ni viñas, ni granadas y, por sobre todo, no hay agua para beber. Ahora ellos empiezan a pensar que porque ellos vivieron toda su vida en el desierto y porque toda su vida escucharon de la tierra prometida y de lo que el buen reporte decía, las uvas gigantes, un montón de cosas maravillosas, la parte buena del reporte, era una tierra que fluía leche y miel, pero en vida ellos no experimentaron nada de esto, estaban cansados y sedientos. En el verso 5 dicen, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Este lugar terrible no tiene nada, no tiene frutos, no tiene nada. Y por cierto, vamos a morir de sed. No hay agua para beber. Entonces Moisés, lo que siempre hace cuando el pueblo se rebela, se queja, va a ir a Dios y va a ir acompañado de Aarón. En el verso 6 le van a decir, ¿qué debemos hacer, Dios? Moisés y Aarón salieron de la asamblea a la entrada de la tienda de reunión y se postraron rostro en tierra, algo común en ellos, y la gloria del Señor se les apareció. Y van a tener una conversación con el Señor respecto a esto. Las instrucciones de Dios las vemos en el verso 7. El Señor dijo a Moisés, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la asamblea. A ver, Moisés piensa lo siguiente y va hacia atrás, ¿no? Desde este punto nuevo, desde la última vez que ellos estuvieron sedientos, cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios le indica que agarre la vara, que la agarre y que golpee la roca. Pero observemos lo que dice Dios esta vez, va a ser un poco diferente.
toma tu vara, pero habla, no la golpees. Habla a esa roca delante de sus ojos, de los ojos del pueblo, y ella dará su agua. Sacarás agua de la roca para la comunidad y su ganado. Así que Moisés tomó la vara. Tomó la vara de la presencia del Señor tal como él lo ordenó. Y recordemos, la última vez que pasó esto, Moisés golpeó la roca. Pero esta vez es distinto. Dios le dio otras indicaciones y él tiene más de 120 años. Es una persona avanzada en edad. Y le fue dicho que use la vara, que tome la vara, pero que le hable a la roca enfrente del pueblo. Así que Moisés toma la vara tal como él ordenó. Hasta ahora está siguiendo los pasos que Dios le mandó. Verso 10. Él y Aarón reunieron la asamblea frente a la roca y Moisés les dijo, en vez de decir, he hablado con Dios y dice que si le abro a la roca nos va a dar agua, en vez de decir esto, lo que dice es, y podemos ver acá a este punto ya Moisés no da más, 40 años de acumular frustración con un pueblo rebelde. Moisés en el verso 10b dice, escuchen rebeldes, debemos sacarles agua de esta roca. Y ese debemos significa Moisés y Aarón, no Dios, pero Moisés y Aarón. Y en vez de hablarle a la piedra, en el verso 11, Moisés levantó su brazo y golpeó la roca. No una vez, sino que 2 veces con su vara. En este punto ya sabemos que Moisés va a estar en problemas. Pero gracias a la gracia y misericordia de Dios, a pesar de lo que hizo Moisés, que hizo mal, las indicaciones que él le dio, Dios respondió. Vemos en el verso 11, el agua brotó y la comunidad y el ganado bebieron. Pero Dios va a tener que tener una conversación con Moisés y Aarón respecto a su desobediencia. Pero el Señor dijo a Moisés y Aarón, por no confiar en mí lo suficiente. Moisés sabe. En la clase anterior vimos que Moisés le dijo, Dios, tú eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que perdona, pero también eres un Dios justo y tú tienes que mostrar las consecuencias de la desobediencia. Por no confiar en mí lo suficiente para honrarme como santo ante los israelitas, no llevarán a esta comunidad a la tierra que les doy. Y en el verso 13, que más bien es como un resumen, dice, estas fueron las aguas de Meribá, donde los israelitas discutieron con el Señor y donde Él fue santificado entre ellos. Entonces, la primera vez que tienen sed, después de cruzar el Mar Rojo, tienen sed. Entonces, la primera vez que tienen sed es cuando salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Esta es la segunda vez que tienen sed, pero le pasa a la nueva generación. El resumen de hoy es, ¿qué hacer con gente sedienta? Y la respuesta es, tenemos que pedirle a Dios que les dé el agua viva. Permítanme leerles qué es lo que pasó la primera vez. Porque hay muchas similitudes, pero la primera vez es importante para nosotros y vamos a ver por qué. Realmente esto no es acerca de la roca o golpear la roca con la vara. La primera generación tiene sed. Éxodo 17 del verso 1 al 7. Acamparon en Refidín, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que discutieron con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Moisés respondió, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué ponen en prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y el pueblo murmuró contra Moisés. Dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor respondió a Moisés,
Sal delante del pueblo, toma contigo alguno de los ancianos de Israel, y en tu mano toma la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré delante de ti, junto a la roca. Golpéala y saldrá agua para que el pueblo beba. Así lo hizo Moisés ante los ancianos de Israel y llamó al lugar Masa y Meriba, el lugar donde ellos discutieron con el Señor. Porque los israelitas discutieron y pusieron a prueba al Señor diciendo: ¿dónde está el Señor? Vemos que la primera vez Dios le dice a Moisés: golpea la roca con la vara. ¿Pero es esto acerca realmente de Moisés, la roca y la vara? La respuesta es no. Esto es acerca de la roca, que es Jesús, y la vara, que es la cruz. Y porque Él fue golpeado por la cruz, Él derramó el agua que es el agua viva para todos. Miremos cómo pasó esto. Jesús dijo: y yo, cuando sea levantado de la tierra, en otras palabras, cuando sea crucificado, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto para mostrar la clase de muerte que Él iba a sufrir. ¿Qué haces con gente sedienta? Le muestras dónde encontrar agua, pero no cualquier agua, el agua viva. ¿Recuerdan Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice: dame agua para beber? Y ella le dice: ¿por qué me preguntas a mí? El Señor Jesús le dice: si tú me preguntaras a mí, yo te respondería que te doy el agua, pero el agua de vida con la que nunca volverías a tener sed. ¿Qué haces con gente sedienta? Les muestras dónde encontrar agua, pero no cualquier agua, el agua viva. ¿Cómo aplicamos esto? Primero, necesitamos saber que todos necesitan esta agua. Tú y yo podemos vivir algunos días sin agua, es agua física, pero absolutamente no podemos vivir sin esa agua espiritual. ¿Cuál es el punto de esta historia? ¿Por qué pasa dos veces con la primera y con la segunda generación? La respuesta a eso es que le pasa a todas las generaciones. Cada generación debe estar sedienta. Cada generación necesita agua viva. Todos necesitamos agua para vivir. Lo que realmente necesitamos es el agua viva. Dios hace la invitación en Isaías 55:1. Vengan todos los sedientos. Jesús da el agua de vida. Lo vemos en Juan 4, como Él lo dice con el ejemplo que recién hablamos de la mujer samaritana. Vemos a la primera generación, que es una generación importante para esta agua viva. El agua espiritual vino de la roca, que es Jesús, siendo golpeada, que es la cruz. La vara representaba la cruz. La vara en la mano de Moisés representaba muchas cosas que atraviesa y vemos en Éxodos, en Números, en Deuteronomio. También con la vara de Aarón, que tira delante de Faraón y se convierte en una serpiente que come a la otra serpiente de Faraón. Entonces esa vara fue mucho más poderosa que cualquier otra vara. La cruz es mucho más poderosa que cualquier otra muerte. Recuerden cuando cruzaron el Mar Rojo, que fue el juicio de Dios. Él pone la vara en el agua y el agua se divide. Recordemos cuando estaban en la batalla y Moisés se le fue dicho que sostenga la vara en alto. Mientras él sostenga la vara en alto, los traeré hacia mí. Aarón y él sostuvieron sus manos porque Moisés se cansaba. Pero mientras la vara estuviera levantada, Dios iba a proveer la victoria. Mientras nosotros levantemos la cruz, Él proveerá la victoria. En 1 Corintios 10:4, Pablo nos dice que esto no es un agua regular, una roca regular, una vara común. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebieron
de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca es Cristo. Cada generación desde entonces debe tener la misma bebida. Todos estamos muertos hasta que bebemos del agua viva. Hasta que bebemos del agua que fue suplida gracias a Jesucristo, levantado y golpeado por esa cruz. En Hebreos 7:27 leemos: Él se sacrificó por los pecados de todos una vez. Solo una vez fue suficiente. La próxima vez no debemos golpear la roca, solo debemos poner nuestra fe en la roca. Entonces el agua viva vendrá. El Espíritu Santo saldrá por nosotros. Una vez para todos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él ya lo hizo una vez para la primera generación. Todas las otras generaciones que están sedientas no golpeamos la roca. Le hablamos a Cristo. Decimos que creemos en Él. Entonces no pereceremos. Entonces tendremos el agua que le fue prometida a la mujer samaritana. El pecado del pueblo. Culparon a sus líderes por la falta de agua, pero vivían en un desierto. Solo Dios podía proveer agua en un desierto. No estaban satisfechos con la vida en el desierto. Ellos querían más. Deberían haber estado satisfechos. Si ellos hubieran confiado, tuvieron poca fe. Todos quieren más. Miren alrededor. Nadie está completamente feliz con sus vidas. Quieren más. Ellos están viviendo en el desierto. Dios promete una tierra que fluye leche y miel. Ellos necesitaban confiar en Dios. El pecado de Moisés. Bueno, la gente no estaba confiando en Dios. Pero adivina qué, Moisés, con 120 años de haber vivido una vida maravillosa, preciosa, fiel a Dios, confiando en Dios como su líder, perdiste confianza. Él necesitaba confiar y obedecer. Después de 40 años estaba frustrado porque esta generación era igual que la anterior. Y esa es una importante lección para nosotros. Cada generación es una generación que se rebela contra Dios. Solo mira lo que ha pasado en las últimas semanas aquí en el país. Cada generación se rebela contra Dios. Todos necesitan la roca con el agua. Moisés asumió la autoridad de Dios y se atribuyó el mérito de producir el agua viva. Solo la gracia de Dios, no la ley. Y Moisés representa la ley. El agua va a venir solo por gracia de Dios. Cristo no puede ser crucificado de nuevo. Hebreos 6:6 dice: están crucificando a Cristo de nuevo, exponiéndolo a vergüenza pública. ¿Qué podemos aprender? Bueno, termina bien, persevera. Lo lamentamos mucho por Moisés. Sabemos que todo era parte del plan de Dios, pero él tenía casi ya 120 años. Y aunque él hubiese sido el que los liderara a la tierra prometida, no iba a vivir por mucho. Pero aún así, lo que Dios nos está mostrando aquí es la importancia de la gracia versus la ley y terminar bien. Pablo habla mucho de eso. Él dice: he corrido la gran carrera y he mantenido la fe. Pablo terminó su carrera y nos motiva, nos lleva a nosotros, nos anima a terminar nuestra carrera. Pero nuestra carrera no es acerca de lo que hacemos, sino en quién creemos. Es lo importante. Cada generación tendrá sed. Debemos confiar en Dios y en sus promesas. Como Dios le dijo a Moisés, le dijo que tomara la vara. No le dijo que la iba a usar. La vara era lo que le dio el poder de Dios para hablarle a la roca. Y aquí, escuchen muy bien esto. Sin la vara, él no tenía la autoridad de Dios para hablarle a la roca. Sin la cruz, nosotros no tenemos el perdón de pecado.
No tenemos el agua viva, no tenemos la autoridad de hablarle a Dios. Tomemos la vara, la cruz de Dios con nosotros en oración siempre. Esta es nuestra única esperanza. Somos salvados por la cruz. La sangre de Jesús en la cruz. Esa es nuestra salvación. Llevemos la cruz a todas partes. Llevemos esa vara a todas partes. No se trata de ti. La gloria siempre es para la roca que fue golpeada, para Jesús. Pablo dijo en Filipenses, estoy determinado que solo quiero saber Cristo, su crucifixión, que voy a predicar Cristo y el crucificado. Es todo acerca de Cristo crucificado, es todo acerca de Jesús. Oremos juntos por esta increíble y palabra tan profunda. Señor, te damos gracias por cómo nos hablas todo el tiempo de Cristo, de esa agua viva que nos ofreces, de esa roca que es Cristo, que fue golpeada por nosotros para tener el agua viva, para tener salvación. Gracias. Gracias por esa cruz que nos has dado, por esa autoridad y ese perdón de pecados que nos has otorgado a través de la roca golpeada de tu Hijo Jesús. Gracias que hoy tenemos acceso a esa salvación. Te rogamos que podamos ser instrumentos y llevar esa cruz, esa vara a todas partes y compartir de tu agua viva a esa generación que tiene sed. Que podamos ser agentes que les indiquemos dónde encontrar el agua, y no cualquier agua, sino el agua viva. En tu nombre, Jesús, gracias. Amén. Y únanse a nosotros, porque en la siguiente clase veremos cómo el pueblo de Israel anduvo por ese viaje donde rodearon Moab para rodear Edom y finalmente entrar Moab. Dios los bendiga. Los veo en la siguiente clase.